ángeles y demonios. Para los católicos, la figura de un hombre se alza por sobre el resto, como un pastor que guía a su rebaño. Amor, bondad y humildad son valores que deberían definirlo. Muchos de ellos han cumplido con esos requisitos, mientras que otros parecen haber extraviado el camino. ¿Qué secretos guardan las paredes del Vaticano? Durante cientos de años, la figura de los papas ha transitado por caminos que a veces parecen más cerca del infierno que del cielo. Pero, ¿acaso hay algo que no nos contaron? En nuestra historia más reciente, el Papa Francisco I se alza como el pontífice más humilde. Juan Pablo II fue el mensajero de la paz. Pero antes, ¿eran tan buenos como la historia lo cuenta? A lo largo de la historia, 266 han sido los hombres que se han erigido como sumo pontífice, elevados a la categoría de protectores de la palabra de Dios en la tierra, pero esa responsabilidad les dio un poder que no pudieron llevar por buen camino. Mientras algunos siguieron las enseñanzas de Jesucristo, otros intentaron por todos los medios incluso eliminar cualquier rastro de su propio legado. Las cruzadas fueron motivadas por la fe. ¿Sabía usted que hubo papas mafiosos y corruptos? Unos que hicieron de la lujuria su pontificado, otros que en nombre de Dios lideraron ejércitos que desataron sangrientas guerras. Incluso algunos, se dice, renegaron los cimientos de la iglesia. ¿En la historia hubo papas oscuros? Las huellas de la historia y algunos estudiosos del tema dicen que sí. Probablemente el apóstol Pedro jamás imaginó lo que sucedería cientos de años después de fundar la iglesia. ¿Esto pudo ser evitado? Acompáñenos junto a Cristian Contreras Radovich, el Dr. File, para conocer las verdaderas luces y sombras de los papas. Bueno, la verdad es que cuando uno escucha la nota introductoria de Felipe Cruz, al menos, Dr. File, se sorprende. Por lo menos. Porque en la historia son 266 papas, pero varios de ellos bastante oscuros, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, pero No todo, uno tiene que recordar. No todos, obviamente. No todos. Y uno tiene que recordar un poquito, al menos para introducirnos en el tema, cómo se eligen los papas, porque los papas se eligen en un cónclave donde los cardenales se reúnen bajo una llave, por eso se llama cónclave, y el que elige al papa en realidad es el Espíritu Santo, es Dios, en palabras bastante sencillas, que a través de los cardenales se elige al sumo pontífice. Por lo tanto, esa es así se parte, ¿ya? El dogma. Ese es el dogma, esa es la tradición. Ahora bien, en la historia, cuando uno revisa un poquito la historia, conocer la historia de los papas es un poco conocer la historia de Occidente, conocer por qué ha pasado. Y nosotros hemos elegido algunos papas que son bastante simbólicos, como el primer papa que elegimos es el Papa Juan XII. Juan XII. Juan XII es el Papa 130, quien muere en el 964. Y lo ponemos porque, mira, de toda la historia de papas, el papa de alguna forma más picaflor que hubo en la historia es este papa que estamos viendo acá. ¿Cómo papa picaflor? Papa, digamos, que le gustaba mucho estar con mujeres. Un papa frescolín. Tiene cara. Un papa bastante frescolín. Un papa no tan papa en realidad. No. Mira, lo que pasa es que, uno tiene que entender que cada papa responde a su época. Claro. Los papas que nosotros conocemos hoy día, que son bastante distintos, son papas de la contrarreforma. Es decir, está la reforma de Martín Lutero, después viene la contrarreforma, y la iglesia que hoy día uno conoce es la iglesia de la contrarreforma, donde es bastante distinta. Pero en aquel siglo X era bastante diferente la situación que se vivía, sobre todo en la región de Europa y particularmente en Italia. Pensemos una cosa, este papa asume el poder, adivinen con cuántos años. ¿Con cuántos años? 18 años. Pero ¿qué? ¿cómo tan joven? Niño. Así es, pues. Un adolescente. Así es prácticamente un adolescente para aquel tiempo y con nula formación religiosa. Pero ¿cómo llega a ser papa? Perdona, ¿es el más joven también de la historia? Quizá es el más joven de la historia, sí.
al menos con 17 años, no recuerdo, pero con 18 al menos está este Julio 12. Juan 12. Juan 12, que se llamaba, su nombre de pila era Octaviano. Julio también es picaflor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en aquel entonces, en Italia, regía lo que se llamaba la pornocracia. ¿Qué? Así de simple. ¿Qué significa la pornocracia? La pornocracia es un gobierno político donde, bueno, está invadido de mujeres licenciosas y prostitución. Así de simple. Creer? Por eso, uno tiene que meterse en el contexto de la época, es decir, este papa es el reflejo del momento político que también que se vivía en la Italia de aquel tiempo. La pornocracia. Pornocracia, nuevo concepto, pero bueno, así está establecido. Mira, este papa, entre las cosas que hizo, él fue hijo de un rey italiano con Marozia. Marozia, muy famosa mujer porque fue amante de unos cuantos hombres, e hijo ilegítimo de Marozia con Alberico II, que era parte de toda esta pornocracia que había señalado, ¿ya? Asume el poder con 18 años y tan pronto asume el pontificado de Roma, mira, se dedicó a conocer a viudas, por cierto, se dedicó a hacer muchas fiestas íntimas dentro del Vaticano. Bueno, así es la historia. Al estilo película. ¿Dónde nos vamos a carretera al Vaticano? Un poquito. Por cierto, también vendía cargos eclesiásticos. Al mismo tiempo, mira, todo papa tiene un confesor. Siempre a los papas los confiesan. Se dice que al confesor de Juan XII, el mismo papa le mandó sacar los ojos porque no quería, digamos, por las mismas confesiones que él le entregaba a su confesor. Le mandó sacar los ojos. Por lo tanto, nosotros estamos dentro de un escenario completamente distinto al que hoy día uno conoce como los papados. Donde el Estado y la Iglesia no estaban separadas. Mira, la política y la religión están inmensamente unidas en aquel siglo X. Pensemos que Carlomagno, quien funda Occidente en términos bastante concretos en el 814, por poner una fecha, inmediatamente va a gobernar con el papado. Entonces, política y religión siempre unidos, a menos, bueno, desde siempre ha estado eso, desde que la historia es historia. Sí. Ahora, dentro de las cosas que uno tiene que recordar, mira, este papa, como digo, es el papa fornicario, le dicen, el papa más frescolín de todos. Pero él no tenía formación religiosa. Esa palabra. Sí, por eso, sí. Pero bueno, son... Entre la pornocracia y la fornicario. Claro. Así es. Él no tenía formación religiosa. A mí me asombra profundamente que no tenga formación religiosa un candidato a ser papa, ya partiendo por ahí. Y ahora con eso entiendo también el resto de sus conductas. A tal grado, no tenía formación. Pecador. Y era un adolescente que, bueno, vivió su adolescencia siendo papa prácticamente, claro. A tal grado de todas sus acciones pecaminosas que tuvo que huir del Vaticano y de Roma. Y se cuenta que el final de la historia de este papa fue muerto a martillazos. Ay, no. Por el esposo de un amante que tenía el papa. ¿A qué edad fue eso? Eso fue un poco después, por ahí tengo la fecha, pero claro, murió. Esta foto debe ser de... No gobernó mucho tiempo más. Agarró a martillazos. Y claro, murió a martillazos producto de la venganza del marido, del amante del papa. Le duró poco la fiesta. Así es. Así que esa es la nota para introducirnos en este tema. El papa licencioso. El papa licencioso, el papa picaflor, el papa Don Juan, el más Don Juan de todos, Juan XII. No, oye, quizás de ahí vendrá el término Don Juan Picaflor, mira, bueno. Seguramente quizás por ahí viene. Eres un Don Juan. Eres un Don Juan. Vivo mi niño. Precisamente tiene que ver con eso. Tan vivo mi niño Cañuelas. Sí, pues. Tan vivo, es verdad. Es que cuando uno es Don Juan, busca su origen, ¿no? Puede ser, oye, que eres Picaflor, Felipe. Claro. Don ¿Cierto? Juan.
Ahora entiendo todo. Ahí está. Entonces, Una bueno, imagen de Juan. Usted dejó esbozado la elección de un papa. Sí. Explíquele a todo el mundo cómo se elige un papa. Qué buena. mira, hoy día el Papa se elige de una forma muy particular, que es primero a partir de los cardenales. Aquí lo estamos viendo. Se reúnen tan pronto existe la muerte de un sumo pontífice. Se convocan a los cardenales de la Iglesia, quienes son los llamados a elegir al Papa. Ahora bien, los cardenales se reúnen por lo menos hoy día, por lo menos una semana antes de la elección propiamente tal, y comienzan a conversar entre ellos sobre quiénes son los mejores candidatos. Esa semana previa a la elección es fundamental. De alguna forma son... Negociaciones. Mira, si negociaciones por un lado, pero se está buscando hoy día el mejor representante para el momento actual que vive la Iglesia. O sea, Y no acá- negociación de una manera peyorativa, Sí. para nada, sino que evidentemente si yo soy cardenal y tengo una postura, porque no todas las posturas son similares en la Iglesia, puedo querer que mi postura sea la ganadora. Y es muy válido. Por ¿no? supuesto que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, antes del momento de cómo se eligen los papas hoy día, realmente en aquellos siglos X, XI, XII, XIII, XIV, antes de la Contrarreforma, las negociaciones, ahí sí que primaba el aspecto de poder económico, el poder político. Hoy día igual, a pesar de que en las negociaciones influyen todos estos elementos, se busca en términos de principios cuál es el mejor papa para el momento actual de que vive la Iglesia cuando muere un papa, Claro. ¿ya? O en el caso que se está viviendo hoy día cuando Claro. se produce un cisma, porque en estricto rigor lo que hoy día se está viviendo, lo que está viviendo la Iglesia es es la presencia de dos papas, el Papa Benedicto XVI, que es un papa emérito, y el Papa Francisco. Ahora, uno tiene que recordar esos pequeños detalles de esta situación, porque ¿cómo es posible las preguntas que un cristiano cualquiera se hace? ¿Cómo es posible que un papa elegido por la voluntad del Espíritu Santo a través de los cardenales Sí, después renuncie? No quiera seguir, claro. porque él está vivo todavía. Efectivamente, entonces se ha generado una gran controversia y una gran polémica sobre esto porque estamos viendo una cristiandad hoy con dos papas, el Papa Benedicto y el Papa Francisco, y eso es escandaloso. En realidad, el gran cisma de Occidente del 1400, del siglo XV, eso fue quizá uno de los grandes escándalos cuando la Iglesia tuvo durante más de 50 años dos papas, incluso tres papas, un papa en Roma y el otro papa en Aviñón. Por lo tanto, son cosas bastante complejas las que se viven. Ahora, Dígame. para volver al cónclave, entonces, durante la semana previa se hacen conversaciones, Ya. se hacen todo este tipo de negociaciones y se busca quién es el mejor papa para llevar la Iglesia en el momento que se está viviendo. Ya. Posterior a eso, en el día de la elección, que a veces puede pasar muchos días, por cierto, se hace una misa en la Capilla Sixtina, que es muy relevante. La ¿Por Capilla qué? Sixtina, al lado hay otra capilla donde se hace una misa previa a entrar al conclave. ¿Por qué es tan relevante esa misa? Porque en esa misa, cuando primero invocan al Espíritu Santo, se invocan a Dios, hacen sus oblaciones, sus oraciones, pero cuando ellos van caminando, los cardenales, a meterse al cónclave en la Capilla Sixtina, el canto de los cardenales supuestamente es el canto a través del cual el Espíritu Santo se posesiona de los cuerpos de los cardenales. Entonces, muy importante ese paseo que hay de la misa hacia el cónclave. Una transmutación. Es una especie de, mira,
si todo esto es así, es el canto. Espíritu Santo se toma el cuerpo. Se toma el cuerpo de los cardenales. Es un rito. Es un ritual. Es un ritual. Y de ahí, evidentemente, lo que hace es llegan adentro, se encierran y comienzan las votaciones. A veces las votaciones se demoran mucho tiempo. ¿En este encierro comparten unos con otros o no? Sí, todos comparten, Una mesa redonda. Una especie de conclave o mesa redonda, pero aunque no hay mesa redonda allá adentro. Y también, detalle importante, si no llegan a un acuerdo, se les van, digamos, restringiendo la comida, el agua, de alguna forma, para que lleguen a un acuerdo. O sea, no pueden estar pero se demoran, o sea, no es un asunto que se demore en un par de horas, de repente están demorados días enteros, ¿o no? El humo Muchas blanco veces. demora. Sí. Y en ese momento, cuando se van demorando, en vez de pasarles más comida, le pasan menos comida para que se alimenten, para que lleguen a un Pero acuerdo. están forzando el Espíritu Santo. Po. Así es. Ahora, fíjate tú que antes, este es el cónclave, pero antes, hace 1000 años atrás, y quizá más tiempo, los papas se elegían por votación popular. Claro. Así es. Es decir, levantaban la mano, estaba quién es papa, levantaban la mano, el que sacaba más votos era papa. Pero esto es muy antiguo en todo caso. Así que, bueno, así se eligen los papas. Yo tengo una pregunta. Sí. Tú hablaste así que entonces ellos se reúnen para elegir el papa que sea propicio para los tiempos de hoy. Sí. ¿Qué sería un padre propicio para los tiempos de hoy? Como un rockstar, un papa rockstar, como que conquiste a las personas, que tenga carisma, que traiga a las personas hacia la iglesia. ¿Eso sería un papa propicio para hoy día? Mira, el hecho concreto es que eligieron a Francisco. ¿Y por qué es propicio para este tiempo, Francisco? Desde mi punto de vista y desde mis lecturas proféticas de muchas cosas, porque Sudamérica es el continente que va a traer orden al mundo. Nosotros estamos designados por el mismo destino para traer orden a un mundo en caos, en desorden. Eso está profetizado en la India, está profetizado por los mayas, está profetizado también por los incas, por los queros. Entonces, somos el continente del futuro nosotros. Bueno, acorde con los tiempos, Francisco es el Papa de Sudamérica, el Papa de un continente que está llamado a traer un gran orden al mundo, a un mundo en guerra, en desorden. Nosotros vamos a transformar, si todo esto es así, a Chile, Argentina, en el corazón de una nueva cultura. Entonces, Francisco vendría a ser propicio para estos tiempos, según todo esto. Doctor Fail, dentro de la historia de los papas también existen conspiraciones. Y una de ellas se refiere a la elección del Papa Juan Pablo I en el año 1978. 33 días después de ser nombrado Papa, muere. Y hay toda una conspiración detrás de eso, porque se dice que iba en busca de la investigación del Banco del Vaticano y una serie de situaciones más. ¿Es cierto eso? ¿O simplemente era un papa que estaba mal de salud y murió casi un mes después? Mira, la versión oficial es que murió de un infarto, ¿ya? Y que murió en su cama, supuestamente, ¿ya? Fue el papa, quizá uno de los papas con el pontificado más corto de la historia de la cristiandad, 33 días, y murió de un infarto, el papa que estamos viendo aquí en pantalla. Y sin testigos, cosas sospechosas también, en el fondo ahí empiezan las especulaciones a crecer y claramente apuntar a cierta conspiración que buscaba acallar a este papa. Efectivamente, queridos amigos. Él muere el 23 de septiembre del año 1978. Y cuando uno va a escarbar la historia oculta y desconocida, uno tiene que decir una cosa para poder un poco establecer al menos esta parte de la realidad. Mira, este papa, antes de su pontificado, había comenzado a cuestionar unos préstamos que se hacía, mira, un banco vinculado al Vaticano, unos préstamos que se le entregaban a personas de escasos recursos y muy pobres. Y a través de esos préstamos, después los intereses que tomaba este banco con los pobres,
Juan Pablo I no estaba de acuerdo cómo se estaba manejando esta transacción bancaria, en palabras bastante sencillas, y lo iba a comenzar a cuestionar. Al parecer, todas estas transacciones bancarias de este banco, Veneto, estaba significando abusos a los más pobres de todo tipo, no solamente a nivel de lo que es económicamente tener que pagar el préstamo, sino que también a través de una serie de situaciones oscuras. Es una mafia. Situaciones oscuras. Entonces, cuando asume el pontificado Juan Pablo I, mira, ahí viene el tema, cómo murió, porque se dice que murió de un infarto en su cama. Claro. Pero después a los papas no se le hacen autopsia, por cierto, ¿ya? Entonces, después empezó a desclasificarse documentos donde en realidad se dice que el papa murió en su escritorio. Y después lo llevaron a la cama. Entonces, ¿cómo es posible que haya muerto en el escritorio de un infarto y después haya aparecido en la cama? ¿Cómo se trasladó? Mira, la historia del Papa Juan Pablo I, sin lugar a dudas, uno esboza cierta luz dentro de un ambiente muy oscuro. Pero lo que a mí me tiene convencido es que la historia oficial es apenas la punta del iceberg de lo que ocurrió detrás, porque este Papa lo que quería en el fondo, si todo esto es así, era desnudar una red de abusos financieros que te iban a derivar en abusos de otro tipo también. Una red gigantesca de miles de millones de dólares. Porque uno prestando, claro, a un magnate tú le puedes prestar $1.000 millones y es poco, pero si a una persona pobre le prestas $1 milloncito o 500.000 pesos, lo puedes tener mediatizado y obligado a hacer cosas que no son muy decorosas. ¿Ya? Entonces, la historia de Juan Pablo I es una historia que nos trae la pena de haber visto un papa muerto después de 33 días y que buscaba limpiar un poquito la historia digamos, lo que estaba sucediendo en el Vaticano en aquel entonces de 1978. Así que así es la historia de este papa. Pero hay otros papas, por cierto. ¿Qué otra historia? Por ejemplo, tú hablaste de la mafia. Julia se mandó una cuña, pero increíble. Podemos hablar de la mafia en el Vaticano, ¿no? Por supuesto. ¿Hay mafia? Partiendo por Veneto. Pero eso no. Miren. ¿Hay mafia? Uno tiene que recordar, hay que tener mucho ojo, pero uno tiene que recordar una cosa. Al Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Estamos hablando del siglo XVI. El Papa Borgia, quien muere en 1503, ese es un papa, mira, así como Juan XII estaba como el más picaflor, quizá este Papa Alejandro VI es el papa más mafioso que ha existido en la historia de la cristiandad. Pero antes, algunos detalles que se me pasaban sobre Juan Pablo I, ¿ya? Pero antes de eso, algunos detalles de esa muerte de Juan Pablo I. ¿Qué tanto estuvo metida la mafia en su muerte? ¿Hubo y a qué nivel existió una conspiración o no? Se lo vamos a preguntar insistentemente. Queremos profundizar en ese tema con el Dr. Fay. ¿Cuándo? Al regreso de esta breve pausa comercial. ¿La mafia había estado tras la muerte de Juan Pablo I? Es muy posible que la mafia haya estado por la controversia y la polémica que se da en el deceso y sobre todo cuando se descubre el cadáver. Ahora, muy brevemente, antes de entrar en los detalles y respondiéndole un poquito a Julia que había dicho, pero bueno, se dice así que por ejemplo, el primer don de la mafia italiana fue Alejandro VI, el Papa Borgia. Así que bueno, así es la historia. Pero en el caso de Juan Pablo I,
como decíamos, muerto el 23 de septiembre del año 1978, para todos los amigos que nos están viendo en casa, decir lo siguiente, que, mira, hay una inmensa controversia donde digamos, del lugar de la muerte concreta del Papa, porque la versión oficial, como decíamos, que muere de un infarto en su cama. Recostado. Sin embargo, efectivamente, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Después se desclasifica información donde la primera persona que lo vio y que lo encontró fue una monja. Y se especula, porque ahí hay, mira, dos versiones más. Uno dice que en realidad el Papa murió en el escritorio de un infarto y que después fue de alguna forma mágica, fue trasladado a su cama, donde apareció finalmente, pero que la muerte habría sido en el escritorio. Y la otra versión de esta monja que lo encontró, se dice que lo encontró de alguna forma en el baño del Papa, luego de haber vomitado. Por lo tanto, se encontró vómito en el baño, lo que implica que más que un infarto, es posible que haya sido un envenenamiento. En consecuencia, todos estos elementos van formando esto que es la versión oculta o desconocida de la muerte de Juan Pablo I. Al mismo tiempo, los médicos forenses del Vaticano no fueron los que vieron el cuerpo y lo embalsamó médicos que no eran del Vaticano. Entonces, todos estos elementos van confluyendo en muchos libros, por cierto, que han hablado de esta conspiración cuyo más profundo, digamos, fin habría estado en acallar o en detener el trabajo de Juan Pablo I por, mira, desenmascarar toda una red de préstamos abusivos de un banco vaticano que era el Banco Veneto. Ya. Entonces, eso habría sido. ¿Cómo el Vaticano o cómo se explica que no hayan sido médicos del Vaticano? Esas son las cosas que uno nunca va a saber, Rafa. Recordemos una cosa, que uno siempre tiene que saber que detrás de muchas versiones oficiales está la versión oculta, es decir, lo que nosotros estamos hablando ahora, mira, mucha gente en casa ni tiene idea de esto, ¿ya? Entonces, claro, o sea, hay manos ocultas detrás de todo esto. No, yo te pregunto porque en el fondo si se alude, oiga, no fueron los médicos del Vaticano, los médicos del Vaticano tendrán algo que decir. No, a mí no me llamaron, nunca supe, me enteré tarde. Claro. Ahora, doctor Fay, por lo mismo, y para que quede mucho más claro aún, o sea, una conspiración uno siempre habla que hay distintos eslabones, hay distintas piezas, distintas áreas básicamente, en este caso de distintos ámbitos, que confluyen en esta conspiración. Uno de esos eslabones es directamente parte del Vaticano. Desde mi punto de vista, sí. Absolutamente. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber lo que es el Vaticano. El Vaticano, mira, como organización, como institución. Y pongo el acento, en el Vaticano, no en la Iglesia Católica, por cierto. Por cierto. Pero como institución, es la gran administradora de la cultura occidental. Es decir, mira, cuando se funda Occidente por Carlomagno en el siglo, a principios del siglo IX, los únicos que leían y escribían eran los sacerdotes, los curas. En consecuencia, los curas se metieron desde el principio en la administración de los imperios europeos. Entonces, cuando uno dice, está la red metida para adentro, pero por supuesto que sí. El papado, mira, Occidente como cultura preponderante en el mundo, representada por Europa, Canadá, Estados Unidos y Australia, que ese es el mundo preponderante de Occidente. Nosotros somos otra cosa, somos hijos de Occidente, pero afortunadamente somos otra cosa.
el Vaticano ha estado metido en la administración desde siempre y directamente respondiendo a tu pregunta, pero por supuesto, así como están estas redes económicas de inmenso poder, mira, la Iglesia, a pesar de que está en una crisis gigantesca como las grandes religiones de la tierra, todos los grandes sistemas religiosos de la tierra están viviendo una crisis profunda, la Iglesia también, pero la Iglesia tiene un poder económico, político y social, educacional, mira, indimensionado en nuestra cultura. Entonces, efectivamente, si uno va un poco más allá, quienes estuvieron detrás de la muerte de Juan Pablo I, yo tengo que decir estas cosas, me toca a mí decirlo, Juli, ¿ah? Habrían estado una mafia vinculada al Banco Veneto para acallar al Papa. ¿Quiénes estaban ahí? Sicarios, pues. ¡No! Son sicarios. ¿Pero cómo? Son personas que ahora lo habrían envenenado. Entonces, claro, Papa, tómese un vinito antes de dormir o tómese una agüita, un juguito. Sufría problemas cardíacos. Era por fácil supuesto. hacer la cosa, parece. Ahora, y vomita en el baño, según las declaraciones no oficiales de esta monja que lo encuentra, que es signo propio, bueno, de uno de los factores más increíbles que hay, que son los envenenamientos. Por lo tanto, Juan Pablo I nos recuerda también, de alguna forma, bueno, lamentablemente muere en estas circunstancias. Recordar también que la historia oficial y la Iglesia siempre dice que esto es un infarto y ahí se queda. Nosotros siempre hay que recordarlo. Para ser sabio hay que mirar con un ojo, con la verdad oficial y con la verdad oculta. Así que tienen ustedes las dos versiones, ustedes deciden en casa, pero nos recuerda también a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, el Papa, por supuesto que sí, el Papa Juan Pablo II, que mira, ha sido muy criticado últimamente, durante los últimos años, porque se dice que no tuvo la fuerza para denunciar la red de pedofilia al interior de la Iglesia. Y peor aún, que también ayudó a ocultarla. Y peor aún, por eso lo vinculan con eso. Mira, uno tiene que entender una cosa, queridos amigos, que dentro de esta institución que es la Iglesia, las redes son incontrolables por el Papa. Es verdad que el Papa controla ciertas doctrinas, evidentemente, que controla ciertos elementos, pero la Iglesia es gigantesca. Las redes se escapan. Es prácticamente, recordemos que es un Estado, es un país en el fondo. Entonces, es como que uno culpe de todo lo que ocurre a Michelle Bachelet porque es la presidenta, o a otro que estuvo en el poder. ¿Ah? Entonces, ojo, hay muchos cargos que, claro, que son la cara visible, pero que se escapan, digamos, los bandos medios y otros bandos hacen las cosas por su cuenta. Bueno, sea lo que sea, la vida de Juan Pablo II, el Papa viajero, con un carisma que quizá hoy día lo podemos ver en algo en Francisco, tuvo un antes y un después con el atentado que sufrió Juan Pablo II y que casi le causa la muerte, perpetrado por este terrorista en realidad y criminal, Mehmet Ali Akka, ¿ya? Aquí estamos exactamente viendo, es bueno recordar esto porque cuando uno dice, ¿cómo es posible que, al menos en aquel entonces, eran otros tiempos también? No teníamos las redes sociales, la información estaba más restringida, por lo tanto la imagen del Papa, también los escándalos en aquel tiempo, los escándalos de pedofilia no existían mayormente o no eran muy públicos. Entonces la imagen que se tenía en aquel entonces del Papa Juan Pablo II era una imagen del Papa viajero, un Papa muy carismático.
Primera elemento de todo este atentado, ¿cómo es posible que lo hayan intentado matar? Uno recuerda también, por ejemplo, John Lennon, grandes figuras supuestamente amadas por muchos y que sin embargo tienen sus enemigos. Y evidentemente Mehmet Ali Akka estaba detrás de todo esto, el que ejecutó los disparos. Y mira, muy importante después de esta conversación, porque estas imágenes, las que acabamos de ver, es cuando... El encuentro de ambos. El encuentro de ambos. Para la cristiandad es un gran ejemplo, porque el Papa perdona a Mehmet Ali Akka, lo redime de su culpa a la misma persona que había intentado asesinarlo. Mira, sea lo que sea, esos son los grandes ejemplos de un papa de estos tiempos. Claro. ¿Ya? No así antes de la Contrarreforma. Claro. Antes de la Contrarreforma era otra historia, claro. Pero este ejemplo del papa yo creo que es una de las cosas que hay que rescatar de todas maneras. Ahora, ¿quién es? Mira, más allá de la interpretación, sí, y a su actuar, hay evidencia con respecto a gestos de super nobleza. ¿Ah? Super nobleza. Y recuerda que... Yo no sería capaz. Es posible, efectivamente. Yo no creo que sea tan bueno como el Papa. No, claro. Porque yo creo que uno lo piensa el acto del perdón hacia quien te trató de quitar la vida. No sé si uno usted lo haría siendo honesto. Si no, ahí donde yo tengo nada de Papa, digamos. Así es. Ni de santo. A mí me costaría. Claro. Está la ley del ojo por ojo, diente por diente, que es válida hoy en día también, por cierto, así que... O ni siquiera eso, sino que no... El embudo. Pero son grandes cuestionamientos, porque ese es el ejemplo, de alguna forma, quizá en ese encuentro, aquí lo estamos viendo, en ese encuentro es uno de los más grandes ejemplos de lo que significa realmente ser un vicario de Cristo en la tierra. Perdona a tu enemigo. Ahí está la virtud. No en perdonar a tu amigo. Enseña a los ignorantes. Ahí está la virtud. No en enseñar a los supergenios. Claro. Ayuda al necesitado. Para otros no en ayudar al super rico. Por lo tanto, ejemplo fundamental de este episodio. Hay que rescatarlo, porque en realidad hay que decir una cosa: se gobierna con el ejemplo. Claro. El ejemplo es el que se imita por sobre cualquier otra cosa. Tú puedes decir 1000 cosas, pero tu ejemplo es el que se va a recordar. Ahora la pregunta, ¿tú ibas a decir algo, Andrés? No, quería preguntar, primero una cosa, también para algunos, los más críticos, y esto lo digo así, un gran acto de propaganda. Este encuentro con Ali Akka. ¿Quién es este personaje? ¿Qué había detrás de él? ¿Qué buscaba? ¿Qué quería tratando de matar a Juan Pero Pablo antes, II? ¿por qué dices que un acto de propaganda? Pues, porque efectivamente hay un acto... Mira, de hecho se habla mucho, por algo es el Papa Viajero, porque en ese momento la Iglesia lo que necesitaba era acrecentar y fortalecer su presencia dentro del mundo. Por algo, finalmente, Juan Pablo II se transformó en un vicario, básicamente, que recorría el mundo entregando este mensaje que apuntaba solamente a un punto. Y lo que es súper concuerda perfectamente con lo que nos explicaba el doctor File de cómo elegían a los papas. O sea, finalmente responde a la necesidad del momento. Efectivamente, importantes esos detalles. Claro. Es decir, estamos en aquellos tiempos, tuvo muchos años como pontífice él, un largo pontificado lo tuvo, pero son precisamente los momentos en que comienzan a aparecer la computación, los primeros teléfonos inalámbricos, etcétera. Es decir, se necesitaba un papa que llevara la bandera de la globalización en estos sentidos. Efectivamente. Así que respondió a su tiempo. Eso es clave en el cónclave. En cada cónclave que se ve qué es lo que viene. Ahora venimos nosotros, por suerte, Brasil por un lado y bueno, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, todos los países de Ecuador. Obviamente la pregunta que se me viene a la cabeza al tiro es como un papa tan carismático, con un mensaje tan claro, tan lindo y todo,
¿Qué buscaba este hombre? ¿Cuál era su motivación para querer asesinarlo? Mira, detrás de Memeliaca, aquí está el punto. ¿Quién está detrás de Memeliaca? Y en realidad nunca se ha llegado a una certeza. Porque se dice, por un lado, mira, el mismo Memeliaca entró en contradicciones constantes. Claro. Decía que pertenecía a un bando, después a otro bando. Pero si uno va, mira, entre los posibles candidatos a estar como autores intelectuales del atentado. Que ese es el gran secreto, el gran misterio. Es posible que hayan, primero, yo voy a poner las posibilidades nomás que se conocen, pero es posible que hayan estado secciones comunistas polacas, es decir, vinculados también a la KGB rusa de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el Papa, recordemos que Polonia, una Polonia comunista en su momento dado, bueno, y el Papa empieza con estos viajes a democratizar el mundo. Es posible que no le haya gustado mucho a los sectores más duros de Polonia, de las policías. Ojo, puras policías secretas acá. Y se enfrentó al Partido Comunista Polaco durante mucho tiempo. Por supuesto. Cuando era obispo de Cracovia. Por supuesto, que anticomunismo, de hecho. Entonces, es posible que hayan estado, digamos, agentes secretos de la KGB por ahí, comunistas en este sentido, de soviéticos, vinculados a todo lo que son las policías secretas también prosoviéticas de Polonia, y que hayan tomado a Memeliaca como el ejecutor material. Pero también se habla también de facciones turcas, todos de policías secretas y todas de alguna forma, digamos, vinculadas a los sectores comunistas, que no estaban viendo bien todo lo que estaba haciendo el Papa, que terminaría tarde o temprano, o sea, digamos, no lo que el Papa, pero que terminaría todo el mundo del bipolarismo, pues. Entonces, eso. Ahora, también se ha especulado que para traerle mala fama, que son teorías que no son muy coherentes también, que habrían sido incluso secciones de la misma CIA metidos por ahí para desprestigiar al mismo Vaticano, y bueno, es decir, se ha especulado muchísimo. Pero tampoco hay claridad. No hay mucha claridad. Teniendo el tipo ahí vivo y... Mira, hasta el día de hoy hay grandes investigadores que prácticamente han centrado su vida en descubrir quién estuvo realmente detrás. Claro. O sea, Liadka ahora o era muy limitado o era demasiado hábil. Yo creo que lo segundo. ¿Cómo? Muy limitado respecto, porque nunca logró explicarse bien respecto de por qué lo hizo, quién lo motivó o quién le pagó. Pero yo creo que era demasiado hábil como para guardarse el misterio y hacer creer que no podía decirlo. Claro. Mira, lo que pasa es que con Memeliaca entregó muchas versiones contradictorias. Por eso. Culpó primero a uno, después a otro, después tiró por ahí la CIA incluso. Entonces, no es válido lo que él dice en términos de lo que uno puede, digamos, sacar como conclusión. Lo que sí, todo apuntaría a facciones. Mira, cuando operan las policías secretas del mundo, es verdad que responden a los gobiernos correspondientes, a los países correspondientes, pero en muchos casos, y eso me consta por declaraciones directas de muchos documentos de la historia de los archivos de las policías secretas, trabajan en conjunto, es decir, sicarios de cierta policía de un país, como puede ser Polonia, se habría unido a otros de policías secretos, agentes secretos de Turquía también, junto con rusos, y a través de toda esta red donde se mezclan policías secretas, aparece uno que ejecuta los disparos, que es Memeliaca. Por lo tanto, claro, se diluye quién es el responsable. O sea, estamos frente a otra conspiración. ¿O estaríamos frente a otra conspiración? Sí. Recordemos que la conspiración siempre es el gobierno a través de la mentira de un grupo en las sombras que controlan muchas veces lo que está ocurriendo a nivel público, ¿ya?
Y la conspiración existe. Hay personas que no creo en la conspiración. Bueno, váyase a vivir en el no sé, pues vaya a vivirse en el país de la fantasía. Pues. La conspiración ha existido y estos gobiernos ocultos en la sombra han existido desde que la humanidad existe. Doctor File, es verdad, usted lo sabe. Sí, efectivamente existió un papa que persiguió la descendencia o la supuesta descendencia de Jesucristo. No. Uy, le pregunto nomás. El Santo Grial. Sí. Compadre. María Magdalena, él sabe. Al regreso de esta breve pausa comercial nos responde el doctor. Pero debido a que me han pedido a través de las redes ciertos detalles, voy a contarles muy rápidamente quiénes fueron finalmente los que estuvieron detrás de la muerte de Juan Pablo I, según las conclusiones finales. Primero, entonces, como dije, la KGB rusa, importantísima. Los Lobos Grises, que era un segmento ultraderechista turca financiado por la CIA. Ahí estaría metido también. Los servicios secretos búlgaros. También. Y es posible que una confabulación de la mafia italiana a través del Vaticano, la logia Peseta, banqueros y estos... ¿Están todos metidos ahí? Todos metidos. Así que, dicho esto, al menos ahí está dicho. Pero algo importantísimo. ¿Qué papa comandó la persecución contra la descendencia sanguínea de Jesús? Esa es la pregunta. Recordemos el contexto primero. Si esta tradición de la descendencia sanguínea de Jesús a través de María Magdalena y Sara particularmente, que habría sido la hija de Jesús, que todo esta información estaría encriptada, por cierto, en el priorato de Sion, que lo veíamos la semana pasada. Sí. Pues bien, recordemos que todo esto, finalmente, toda esta descendencia se va a congregar en torno del 1200, año 1100, 1200, en el sur de Francia, ¿ya? El sur de Francia, en aquel año 1200, era la región más evolucionada de Europa entera. Es donde vivían precisamente los herederos de los merovingios, los herederos de la descendencia de Jesús sanguínea, los herederos también de Godofredo de Bouillon, que fue supuestamente durante la Primera Cruzada el último de los descendientes que aparece públicamente por la historia, descendientes de Jesús, se congregan en el sur de Francia, en zonas como Albi, por eso también se le llama albigenses, los cátaros también, que van a ojo. Mira, entre las particularidades que tenía esa región del sur de Francia, en torno del 1100 y 1200, la mujer era respetada y prácticamente vivía en una igualdad con el hombre socialmente, algo que era inconcebible para todo el resto de Europa. Entonces, más aún en aquella época. Por supuesto que sí. La mujer, incluso hay dibujos de esa época, donde la mujer aparece, por ejemplo, desnuda, mostrando sus pechos, que significa libertad, que significa también inocencia. Es decir, una mujer bastante más empoderada de lo que era en aquel tiempo toda la Europa donde primaba la ley sálica, donde las mujeres no podían ser elegidas reyes, etc. La mujer en aquel 1100, 1200 era perseguida por brujas, recordemos. Recordemos también que se asesinaron a muchísimas, se torturaban, la mujer estaba en pésimas condiciones en Europa, salvo en el sur de Francia, donde se había congregado esta pequeña civilización heredera de los merovingios y heredera de la enseñanza de Jesús. Jesús siempre dignificó a las mujeres. En realidad no hay una revelación verdadera en la tierra que no dignifique a la mujer.
Eso hay que decirlo. Todo pseudo profeta que hable de que los hombres son superiores no es profeta. Y Jesús siempre dignificó a la mujer. De hecho, mira, de la cantidad de los al menos de los 35.000 seguidores de Jesús, la mayor cantidad eran mujeres. Eso hay que decirlo también. La apóstol preferida y también María Magdalena era su amor de alguna forma, como lo dicen los evangelios. Por lo tanto, toda esta herencia, ¿ya? Digamos, secreta, que está encriptada en el priorato de Sion, que es coherente con los evangelios secretos y con la descendencia, se concentró en el sur de Francia y llegó a ser en aquel año 1100 y 1200 la civilización o la región más evolucionada de Europa, donde la mujer estaba en una igualdad social con el hombre. Hasta que... ¿Qué pasó? Llegó el Papa en cuestión. ¿Cuál? Inocencio III, que de inocente no tenía mucho. Nada. ¿Ya? Inocencio III. Uno tiene que detenerse en este Papa, que lo vamos a ver inmediatamente. Vivió hasta el año 1216, era un noble teólogo y jurista. Aquí estamos viendo las imágenes. ¿Por qué es importante este Papa dentro de este escenario? Porque llega a los oídos de él todo este desarrollo social que se estaba dando en el sur de Francia, en la región de los cátaros, en la región de Albi, en Montsegur. Era en esa región donde se tenía el Santo Grial, se comentaba, recordémoslo. El Santo Grial no estaba en poder del Vaticano, sino que estaba en poder de todos los albigenses, cátaros o también, bueno, toda esta región del sur de Francia. Y cuando comienza a saber que la mujer está en una igualdad prácticamente gemelar socialmente que el hombre, ni tonto ni perezoso, comandó, es uno de los iniciadores de la Inquisición, Inocencio III, iniciadores de la Inquisición, y va a comandar una cruzada, convoca una cruzada contra el sur de Francia para poder acabar con toda esta supuesta herejía. Claro, ese era el pretexto. Claro, recordemos que las cruzadas se inician por Urbano en el 1095 para liberar el Santo Sepulcro. Claro. Pues bien, esta es una cruzada contra herejes del sur de Francia y también supuestos depositarios del Santo Grial, que puede ser la copa donde Jesús, claro, digamos, tomó la última cena, donde José de Arimatea, recordemos, el Santo Grial, supuestamente esa copa la toma José de Arimatea de la última cena, y habría también recogido la sangre del costado de Jesús en la crucifixión. Por lo tanto, puede ser esa copa, pero también puede ser la sangre real, la descendencia de Jesús, y también la enseñanza secreta de todo el sur de Francia, el Santo Grial. Bueno, sea lo que sea, este Papa comandó la herejía, digamos, la cruzada contra los cátaros o albigenses en el sur de Francia, y los exterminó prácticamente a todos. Entonces, uno tiene que detenerse en estos pasajes de la historia, porque Francia había logrado tener esta región evolucionada socialmente, pero Inocencio III la coarta de un momento a otro y acaba, prácticamente saca de la memoria a todos estos. Se decía que quien comandaba esta cruzada, le preguntan, bueno, ¿cómo identificamos quién es hereje, claro, de quién no es hereje? Y se cuenta ahí la leyenda popular del Papa venía diciendo, mátalos a todos. Dios sabrá cuál es hereje y cuál no es hereje. Por lo tanto, así actúa en gran medida este Inocencio III, estos papas que responden a otra época, claro, ¿ya? Así que
Es así, pues. Es así. Muy bien, pues. Muy bien, pues. Agradecemos al Dr. File. Gracias, Dr. File. Recorrido por los papas. Antes puedo pasar una visita, ¿no? Sí, claro. Oiga, Mira, lo chiquillo. leía. ¿Cómo lo leí? Oye, chiquillos, les paso el aviso. Ay, mira. Que miremos bien. Vamos a comenzar con un nuevo programa aquí en Chilevisión que se va a llamar Las Últimas Horas de los Grandes Famosos, donde vamos a investigar la muerte, por ejemplo, de Michael Jackson, de Elvis Presley, mira. y nos vamos a centrar en gran medida en todo lo que es las últimas horas y los informes de autopsia para llegar a la verdad de la muerte de estas grandes figuras inmortales de nuestra cultura contemporánea. Ahí está, doctor Así File, que con programas así es. propios. Muy bien.